Bienvenidos a este programa dedicado a la industria del automóvil, como todos los domingos aquí en Radio del Plata. Hoy me acompaña Julieta Lugo en la locución. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Belén Pelayo sigue de vacaciones, ya van 2 domingos que me abandona, pero bueno, el próximo vuelve. Ya está, sí prometido. O sí, ¿no? Sí, está prometido. Muy bien. Está prometido. Sebastián Contreras, como siempre, en la operación técnica, que me pone música de Spinetta, me pone tangos. Él que me conoce y me mima. Eso hacen los operadores. Claro, exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa especial, distinto, un poco charlado va a ser. Vamos a hablar un poco, nos vamos a dedicar a la industria automotriz china, que es un fenómeno que se viene, que ya está instalado en realidad, pero que se viene con muchísima fuerza. Y Renato Tarditi es un poco un especialista. Él es diseñador industrial, es periodista, trabaja también en medios de industria automotriz como nosotros, como yo, especializado. Pero se está especializando en la industria china y escribió un artículo muy bueno y que yo lo leí, la semana pasada lo mencioné y prometí que lo iba a traer y acá está. Y lo traje para conversar. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Déjame hacer una corrección, lo de especialista suena grande. Una de las cosas que aprendí, porque yo lo que sí hice fue escribir un artículo bastante largo sobre China, es que con respecto a China hay que ser muy humilde en cuanto a lo que uno piensa que entiende y no entiende. Así que decir especialista, sospecho que me queda muy grande. Muy grande, sí. Bueno, justamente de esa humildad vamos a partir. En realidad vamos a partir también de una novedad que llega a la Argentina, ya llegó, se instaló BYD. Esta semana ya se instala BYD, es la marca china que produce vehículos eléctricos, la que más vende vehículos eléctricos del mundo, superó a Tesla en la venta de vehículos eléctricos. Se instaló en la región con una planta en Brasil, todavía no empezó a producir, pero ya en cualquier momento empieza a producir. Por ahora van a traer 3 modelos, pero ya se puso como una terminal automotriz en la Argentina, ¿no? Es una verdad que... Y está llegando con este beneficio arancelario que les está dando el gobierno a las marcas, de que autos que en puerto de origen cuesten menos de $16.000 FOB. Yo siempre a la gente les explico todo de entrada, digamos. Después los especialistas en tema pero bueno, FOB significa Free on Board, o sea, libre de impuestos en el puerto de origen, digamos. Mira. Antes de entrar en el barco, cuesta, si el auto antes de eso cuesta $16.000 o menos de $16.000, el gobierno argentino no le cobra nada de arancel, porque un auto que viene extra zona, que no viene de Mercosur, paga un 35% de arancel. En este caso, si el auto es de alguna manera electrificado, ya sea híbrido, ya sea totalmente eléctrico o lo que fuere, si de alguna manera está electrificado, el gobierno argentino no le cobra arancel y entonces pueden traerlo sin ese 35% de arancel, bien, sin impuestos. Eso es una puerta de entrada muy grande ¿a quién? A los chinos, porque los chinos son los que producen con esos costos, por la gran escala que tienen. La industria china es esencialmente exportadora, con la posibilidad, a pesar de que tiene un mercado interno de 1.400 millones de habitantes, ya vamos a hablar de todos los números de China, que son impresionantes, pero es una industria que podría dejar sin industria al resto del mundo. Entonces, cuando el resto del mundo trata de protegerse de semejante avalancha, nosotros liberamos y le dejamos que vengan los chinos con 0 arancel. Es medio peligroso, y ya están llegando, se instalaron algunos y BYD, que es la más importante, ya se acaba de instalar. Pero bueno, empecemos un poco a hablar de esto, de los números, cómo empezó China a fabricar autos, los números de China en la industria automotriz, y no solo la industria automotriz, toda la industria de China, ¿no? Los números son impresionantes. Sí, déjame ir un poquito más para atrás, porque todos tenemos la sensación de que China es algo que explotó en los últimos años, porque todos los de nuestra generación, más o menos, tenemos una idea de China como un país que empezó siendo pobre, atrasado, el comunismo. La idea que uno tenía de China es todos los chinos vestidos iguales, andando en bicicleta y con la camisita de Mao. Yo en la nota lo digo, nosotros también somos la generación que leyó Mafalda, esa cosa del miedo, que eran muchos, que eran muchos y pobres y un país como medio atrasado, etcétera, etcétera. Ahora, desde ese momento que nosotros empezamos a tomar conciencia de China, ponerle 70s, 80s hasta ahora, China explotó, creció muchísimo. Pero, si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, China es probablemente la civilización más antigua y durante casi diría que la mayor parte de la historia de la humanidad fue la civilización y el país, digamos, vamos a decir país, pero más avanzado del mundo durante muchísimo tiempo. Hay unos cálculos de PBI vistos que hacen los historiadores, que no sé bien cómo los hacen, pero como que China fue la mitad del PBI del mundo durante toda la antigüedad, durante toda la Edad Media. Lo que pasó con China es que tuvo un siglo muy malo, ellos le dicen el siglo de la humillación, que fue
a finales del siglo XIX, cuando fueron invadidos por los ingleses, por los franceses, mismo por los japoneses, antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un periodo muy, muy oscuro, que lo dejó medio sumido en ese lugar de dependencia y demás, y después de la Segunda Guerra Mundial, si bien China estuvo en el bando de los ganadores, quedó muy empobrecido, un país que fue arrasado por los japoneses. Ese es el punto de partida, que es cuando llega Mao. Te digo esto porque lo que está pasando con China, los especialistas dicen que es más un resurgimiento que un crecimiento explosivo de los últimos años. Pero sí, lo que sucedió es que durante los últimos, vamos a decir, 40 años, fue una explosión. También algunos dicen que fue el mayor crecimiento de una sociedad en términos económicos y sociales de la historia de la humanidad, en términos de cómo pasaron de niveles de pobreza muy altos a un estadio de desarrollo donde ahora ya son, y si querés, ya un número fundamental es, hay una estadística que dice que es el segundo país del mundo en PBI agregado, el primero sigue siendo Estados Unidos, y otro cálculo que se hace que es un PBI por poder adquisitivo relativo, donde ya pasó a Estados Unidos, te diría que largamente. O sea, estamos hablando de eso, la primer potencia económica mundial. Yo creo que yo en ese lugar me planto, para mí lo son. Y respecto de la industria automotriz, que, digamos, que crece, digamos, que parte de un lugar humilde, de un lugar sencillo, con unos autitos que decían que eran de mala calidad, qué sé yo, hay una frase que vos ponés de un filósofo chino de la antigüedad que dice: fingir debilidad para que el enemigo se pierda en la arrogancia. Eso es extraordinario, porque los tipos, la verdad, dijeron: sí, bueno, vengan acá a vendernos los autos. Y de repente empezaron a construir autos, y hoy los autos parece que los llamás y vienen. No sé, son una cosa de loco los autos chinos. Los pasaron, pero por arriba. Los pasaron por arriba. Sí, en términos tecnológicos sí, lo que es impresionante es el crecimiento. La frase esa es de Sun Tzu, vos lo habrás escuchado hablar, es el que creó una obra famosísima que se llama El arte de la guerra, que es el librito de referencia junto al de Maquiavelo de todo lo que es política, guerra y demás. Por eso me pareció interesante poner esa frase, porque sí, digamos, yo no sé si fue tan intencional, pero sí hay esa sabiduría china de ir de a poco, eso que comentabas vos, de empezar a aprender de a poquito y aprender y después usar la gigantesca economía que tienen y el potencial que tienen para, bueno, hay un montón de cosas que se mezclan ahí, la planificación del Estado. Claro. Es tan complejo el tema que decime por dónde empezar a tirar el hilo. No, claro, porque para llegar a lo que son los autos chinos ahora y esta amenaza que ve toda la industria y ven todos los países y todos los mercados occidentales de que se viene la invasión de autos chinos, hay un hilo largo para tirar ahí. Sí, esto del Estado planificado es clave también. Un Estado que planifica, un Estado que subvenciona a la industria, que además, por ejemplo, yo también he comentado siempre en el programa, cuando una marca tradicional quería ir a vender a China, porque China es un mercado para todos tentador, porque son 1.400 millones de habitantes, yo quiero ir a vender mis autos ahí, entonces Volkswagen dice: bueno, me voy a instalar en China. Y China te dice: bueno, está bien, pero te instalás asociándote a una empresa de origen chino. Y esa empresa de origen chino va aprendiendo, va apropiándose de la tecnología, va aprendiendo. Y después hace su propia marca, primero imitando un poquito los autos de Volkswagen y después creando su propio diseño. Pero así hicieron todas, no Volkswagen, todas las marcas entraron allí, sí, asociándose a un chino. Eso es un Estado que planifica, digamos. Sí. También siempre partiendo desde esto, ¿no? Desde un mercado interno que es arrollador, 1.400 millones de habitantes, todos querían ir, entonces parten de esa ventaja. Sí, pero pensá que yo te diría, a finales de los 70, los chinos ya eran 1.000 millones o un poco más y no tenían ningún mercado interesante de nada porque eran un país absolutamente empobrecido, que fue cuando muere Mao Zedong, el que impuso, el líder durante muchos años que impuso el comunismo en China. Pero bueno, lo que pasó fue que más o menos en ese momento China empieza un proceso de apertura y ahí es donde ocurre lo que vos decís, que en ese proceso de apertura que lo lidera el tercer presidente, no me acuerdo, después de Mao, que se llama Deng Xiaoping, un personaje también muy famoso en la historia china, implementa este mecanismo de los joint ventures, que son asociaciones, que para que una empresa, China empieza por un proceso de apertura, empieza a estar en el radar de los fabricantes occidentales de un montón de cosas, pero ponerle para los de autos. ¿Qué pasa con China? Son 1.000 millones, hay un potencial ahí. El país se abre y lo que les ofrece es instalarse asociándose
mitad y mitad con los fabricantes chinos que ya existían. Ese es el punto de partida de ese proceso y tal como lo describiste de ahí hasta donde llegamos ahora, que es esa planificación de, ok, vengan, instálense, pero lo van a hacer junto con nosotros para que nosotros podamos aprender. No fue un proceso inmediato, fue un proceso que tardó 30, 40 años, porque hacer autos es algo muy difícil. Claro. Es algo muy difícil. Uno a veces da por sentado, o mismo vos lo vivís acá, esto criticamos los autos porque tienen esto, tienen aquello. Hacer un auto a escala industrial es algo muy complejo, son muchas piezas. Es el producto industrial más complejo, yo diría, de todos los que podemos consumir. Los chinos fueron aprendiendo, pasaron por muchas etapas en ese proceso, por muchas etapas que tienen que ver con el desarrollo de la industria específicamente, acompañando el desarrollo del país. Fueron varios procesos, la inclusión de China en la Organización Mundial de Comercio. Todo el proceso de apertura china a Occidente y a comerciar con Occidente fue lo que también potenció ese mercado de 1.000 millones de personas que te decía que en 1970 eran todos pobres, no era tan interesante. Por eso Volkswagen es interesante porque fue la primera marca, yo digo, que la vio. Fueron los primeros que dijeron, bueno, acá hay una gran oportunidad, entraron. Después entró Peugeot, entró General Motors, que son las marcas que durante mucho tiempo dominaron el mercado chino. Eran las marcas líderes, las marcas que vendían más autos ahí. Y crecían muchísimo esas marcas, les iba muy bien. Volkswagen número 1 del mundo. Volkswagen pasó a ser número 1 del mundo vendiendo, te digo, muchos más autos en China que en Europa. Claro. Durante un proceso de tiempo. Empezamos fabricando poquitos, pero con el Passat, ¿te acordás del viejo Passat? El Passat, claro. El Passat de los 80. Ese auto es un auto icónico en China, te diría que como el Falcon acá, o como... Claro. Porque o el Citroën 3 es un auto que movilizó, que puso en movimiento a los chinos. Claro. Hay algo que también decís en la nota que me gusta mucho, que tiene que ver con esto de la tecnología. Igual estamos salteando cosas, pero no importa, vamos salteando, vamos a hacer un popurrí. Con esto de la tecnología de los autos chinos que tienen actualmente, que han crecido mucho en tecnología, el otro día, aparte, empresas que no tienen historia en automotriz, empresas de telefonía, Huawei, la otra no me acuerdo cómo se llama. Xiaomi, bueno, tienen autos que... Huawei el otro día tenía un auto que entraba, el tipo entraba, le hacía con la mano hacia la puerta y la puerta se cerraba. Le tocaba la puerta así y el vidrio se ponía negro, polarizado. Le sacaba... la cosa que decir... Aparecía en el apoyabrazo había teléfonos y bajaba y bajaba una pantalla. Era una nave espacial porque el tipo... A los chinos les interesa que tenga todo eso, que tenga la tecnología, y vos hacés una asociación muy interesante, que a nosotros todavía nos conmueve el tema de la marca, tenemos algo de nostalgia, el auto del abuelo, el ruido del V8. A nosotros nos pasa eso con los autos, y a los chinos no. A los chinos quieren que el auto sea tecnológico, que el auto consuma poco, y van por ahí. Y entonces, a las nuevas generaciones, que cada vez le interesa menos esta nostalgia que tenemos nuestra generación con los autos, los chicos más jóvenes no la tienen ya, entonces ven en el auto chino una posibilidad. Esa es la posibilidad, la tecnología, la conectividad, todas estas cosas. Esas son todas las incógnitas que se abren ahora. Claro. Y también hay que hacer un poquito de raconto histórico. Los chinos tienen una relación con los autos distinta de la que tenemos nosotros, y digo nosotros con todos los países occidentales, todos los países que nos preciamos de tener una industria automotriz o una relación con los autos profunda. Los argentinos la tenemos. Nosotros la tenemos. Por ejemplo, Chile no la tiene. Chile tiene menos. Tiene menos. Yo lo encuadraría en términos de apego. Claro. De apego por el producto. Exactamente. Casi tiene una fetichización del auto. Bueno, los chinos no lo tienen. Los chilenos no lo tienen, los chilenos. Los chinos tampoco. Y entonces, como los chilenos no tienen, ahí en Chile, ya China es muy importante. Ya es el principal, domina el mercado chileno ya. Hace mucho que ya lo domina, hace 2 años que domina el mercado chileno. Es el país de Latinoamérica donde más penetración tienen desde hace tiempo. Porque ahí no importa tanto la tradición, no importa tanto la marca, no importa tanto que sea, yo quiero tener el Ford como tenía mi abuelo. No le importa, a eso me refiero también. Sí, nosotros somos un país más parecido en este sentido a Estados Unidos, más parecido a Europa, con este apego por el sentimiento, por el auto que hace ruido y eso, ¿no? Sí, la historia, esto para mí es importante. Insisto con lo que te dije al principio, digamos, tratar de hacer un tiraposteo de qué es lo que piensan o cómo lo viven los chinos es muy difícil. Uno trata de observar cosas que ve. Pero sí está claro que los chinos entraron al mundo del auto, como te decía, después de Mao, casi te diría en los 80. Pensá que ahí que la industria automotriz occidental para ese momento ya tenía 80 años, desde Mercedes, el Forte, desde todos los autos de preguerra, todos los autos de posguerra. Toda esa parte se la perdieron. Se perdieron
toda esa construcción del auto como un aspiracional, romántico. Todos Claro. nosotros, para mí hay una cosa muy importante que te podrá parecer una pavada, pero que es todo el consumo que hacemos a través del cine del auto, a través del cine y la televisión. Nosotros formamos también, Claro. no solo con los autos de nuestros abuelos, con los autos que se fabricaban acá y que son muy representativos e importantes en nuestras historias personales, pero también esos autos que deseábamos primero en la tele, después en las revistas y todo eso. Toda esa parte los chinos se la saltearon. Entonces, ahí es donde se van formando y se van cristalizando ese apego que nosotros tenemos por las marcas. Ford versus Chevrolet, Renault, Peugeot acá y en todo el mundo, en Estados Unidos, en Francia. Los chinos saltaron directamente en la etapa donde el auto es un producto mucho más tangible, que carece de todos esos simbolismos, me parece a mí, que hacen que vos le entres al auto por un lado y ellos le entran directamente por eso, por lo tangible. Por eso me parece que todo este tipo de artificios y todo este tipo de cosas que ellos pueden tocar, ver y experimentar inmediatamente con el auto son las que más atractivas les resultan. Por eso tienen ese desarrollo tecnológico, por eso apuntan tanto en el desarrollo y en el diseño de los autos a darles esas cosas. Ahora, todas esas cosas, yo no sé si ese es el futuro, poniéndolo en términos generacionales, coincido plenamente con vos, en que probablemente las nuevas generaciones de estos países se parezcan más a los chinos ahora. Y eso puede derivar en que los autos tengan otras características. Pero vos hacías relación, yo lo estaba viendo el otro día, al videíto ese de el tipo que hace una gesticulación afuera del auto, como que va a agarrar la puerta. La manija de la puerta, hace el gesto y la puerta del auto se abre. Si me perdonas el francés, es una pelotudez eso. Claro, ¿para qué sirve? Claro. Los autos chinos están llenos de esas cosas. Una pantalla que gira. Que eventualmente te puede servir si querés ver un mapa así, pero después si usás, por ejemplo, Android, se te vuelve a poner... Hay un montón de cosas que son... Yo lo llamo eso, como más artificios. Tenés una mano, tenés una manija. Es lo más fácil del mundo. Y además... podés poner diseño en la manija, una buena textura, una buena calidad de material. Eso de hacer el gestito o hacer otro gestito para bajar el volumen. Hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Lo que sí hacen los chinos es tirar mucho. Claro. Te tiran mucho, mucho, mucho. Y nosotros que estamos acostumbrados, más en Argentina, a que las evoluciones en las cosas que proponen los autos son más graduales, ¿viste? Bueno, apareció esta nueva característica. Apareció el encendido sin llave. ¡Wow! Encendido sin llave, está buenísimo. Los chinos te tiran 400 todas juntas. Entonces, parece que fuera la panacea. Yo creo que ese tipo de cosas, hablando así como derivadamente, algunas van a funcionar, otras no. Pero hoy, el impacto que te dan los autos chinos viene por dos lados. En términos de la primera aproximación que uno tiene, el tema del diseño, donde avanzaron muchísimo. El tema del diseño es lo que más me interesa. Es un tema, Y el tema de todas estas cosas, de todos los gadgets, de todos estos artificios que tienen, que la verdad que los comparás después con los autos a los que estás acostumbrado y te da la sensación de que los autos a los que estás acostumbrado ya quedaron atrasados. Claro. Yo no creo que sea tan así, es un proceso que se va desarrollando, pero eso de tener... ¿Quién pavadas? Hay un auto chino ahora que tiene un dron. Y no es muy caro, pero tenés en el techo un dron que, por ejemplo, hoy, suponete que venías para acá y se armó el embotellamiento. No hay embotellamiento, pero es domingo. Vas en la Panamericana, tirás el dron y ves hasta dónde llega el embotellamiento. ¿Es necesario? Es un montón. Es un montón, exactamente, es un montón. Es como que hay mucho de un montón, de un montón. Claro. Pero tienen los recursos y si querés, tiro otra cosa. No solo tienen apoyo, lograron unos costos tan bajos. Claro, por una escala muy grande. Una escala muy grande que también tiene que ver con la electrificación, que tiene que ver con ahorrar en un montón de cosas, que les permite ir experimentando y tirar en un montón de estas cositas que son las que hoy nos impresionan y nos dan la sensación esa de todos morir. No están así. No están así. Para mí no están así. Bueno, vamos a ir a la primera pausa porque en la charla se nos va el tiempo. Así que vamos a la primera pausa del programa, la primera tanda comercial y volvemos. Es un programa medio especial, medio charlado, hablando de la industria automotriz china, de este avance de la industria automotriz china. Y ahora vamos a meternos un poco con el diseño de los autos chinos, porque cuando empezaron los autos chinos todos decían que se copiaban los diseños, que eran diseños que eran hasta feos, berretas, un montón de calificativos descalificativos. Me acuerdo de una cosa que pasaba mucho en los salones de los automóviles,
que todo el mundo decía, vas a ver cuando vas al Salón del Automóvil de París o de Frankfurt, vas a ver que los chinos están tirados abajo de los autos tomando mediciones. Y vos veías a los chinos abajo de los autos midiendo todos los autos, qué sé yo. Entonces, estaban aprendiendo, estaban aprendiendo. Y después hay una cosa muy especial que cuando un auto se hace para Occidente, digamos, para nuestra industria tradicional, y no es muy lindo, lo que todo el mundo dice, no, lo que pasa es que está hecho para el mercado chino. Como que los chinos tienen mal gusto. Entonces, claro. No importa, es para ellos que tienen mal gusto. O sea, que es otra cultura, te dicen. Esto es muy raro, todo eso. Es un prejuicio asqueroso, digamos. Sí. Como te decía antes, cuando no entendés muy bien cómo funciona algo, cuando algo es muy complejo, generalmente lo que empezás a hacer es tirar posteo y ahí aparecen los prejuicios. El tema del diseño, sí, es exactamente como vos decís. Los chinos empezaron haciendo autos con una percepción de calidad en todo sentido, calidad táctica, calidad visual bastante baja. Sí. Porque recién estaban empezando, sobre todo las marcas chinas. Y lo que en ese proceso de que estaban asociados a marcas occidentales que llevaban sus diseños y los fabricaban en China, esas mismas marcas chinas empezaron a producir sus propios autos. Obviamente que iban a hacer en ese proceso de aprendizaje copiando lo que producían las marcas, y en esa escena la vimos todos en algún salón, los chinos tirados viendo lo que les gustaba, lo que les interesaba. De todas maneras no les resultó tan bien, porque diseñar un auto, fabricar y diseñar un auto es algo muy difícil. Hay 1 centímetro de diferencia en una curvatura, en una superficie o algo así, visualmente es una diferencia muy grande. Entonces, vos te das cuenta rápidamente, cualquiera que más o menos tenga contacto con nosotros se da cuenta cuando algo está bien hecho y cuando está mal hecho, más allá de que el auto te guste o no. Eso es lo que pasaba con las primeras copias chinas. Copiaron el Mini, copiaron el Range Rover, pero vos lo notabas, te dabas cuenta, decías, esto es una copia Berreta, sí. Que estaba asociada también a la calidad, a la misma calidad. Ojo que cuando empezó la industria coreana también era una industria berreta. Sí, la teoría dice que los chinos hicieron mucho más rápido de lo que hicieron los japoneses y los coreanos. Claro. Los japoneses tardaron, no sé, 50 años, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, los coreanos lo hicieron más rápido, en 20, los chinos lo hicieron en 10. Lo que empezaron a hacer los chinos, como parte de todo un proceso planificado, como que decíamos antes, un proceso de donde el Estado dijo, bueno, vamos a apostar a la industria automotriz, vamos a ir por la electrificación. Esto fue 2009. 2009 no había autos eléctricos de serie, no había salido el Nissan Leaf, que fue el primer auto de producción en serie a nivel global. Vamos a ir por los autos eléctricos y vamos a empezar a mejorar el diseño de los autos. Empezaron a importar, tenían plata, empezaron a importar diseñadores, no los mejores, pero empezaron a importar eso, conocimiento, no solo en fabricarlo, sino en diseñarlo. Ahí empezaron a mejorar muchísimo. En un proceso de 5 o 6 años, el diseño chino mejoró un montón. Y llegamos a hubo un punto, que para mí fue más o menos 2020, antes de la pandemia, donde ya no podías distinguir los buenos diseños occidentales de los buenos diseños chinos. Eso ya es un punto donde se pusieron a la par. Y también empezó también este otro prejuicio de que cuando veías un auto, pero esto tiene más que ver con que los que hablan de autos hablan. Sí, hablan un poco. Sí. Hablemos sin saber. Cuando un auto no te gusta. Sí. Pasó con BMW, pasó con algunos, sobre todo los autos de alta gama, seguro que es para los chinos, porque los chinos son burros, tienen mal gusto. Claro. Sí. Eso es... yo me acuerdo que me parecía piola ponerle un signo de interrogación en ese momento, y después viste cómo evoluciona el diseño chino. Hoy, para mí, los chinos marcan la tendencia del diseño mundial. ¿Por qué? Porque cuando vos por la calle, ahora ya lo estamos viendo en Argentina, y ves un auto que te llama la atención porque te parece un poco más futurista, un poco distinto, un poco más avanzado, esa percepción, muy probablemente sea chino. Quiere decir que, y ahora se dio toda la vuelta, las empresas más tradicionales están empezando a imitar un poco el diseño chino, y el otro día me contaban que cuando va en un salón, no me acuerdo en qué salón, tenés a los ingenieros occidentales ahora mirando, tirados abajo de los autos, mirando a ver cómo los chinos resolvieron la cosa. Claro. Es una cosa excepcional, pero de nuevo, está esto de una planificación de vamos por acá, traigamos diseñadores, apostemos por la electrificación, que es la otra gran clave de la que no sé si se está hablando tanto, de China, que todo el desarrollo, el lugar donde los chinos están liderando es en la electrificación. También están haciendo un montón de autos a combustión, van a llegar acá y todo eso, pero el lugar donde ellos dieron el salto y superaron a la industria occidental es en todo lo que es electrificación, por un montón de cuestiones, porque apostaron por esa tecnología muy temprano, porque hubo un montón de incentivos a la demanda también en China, que hace que los chinos compren autos eléctricos, con lo cual los costos bajan. Hay algo que para mí es un poco técnico, pero es interesante, que es el tema de la integración vertical.
las marcas más grandes chinas como BYD o GWM o SAIC, esos grupos enormes, hacen todo. La industria occidental se caracteriza por subcontratar, digamos. Vos tenés, Bosch te hace una pieza, Siemens te hace otra, después tenés un productor que te estampa algo, y se junta todo en las cadenas de producción y ahí sale el auto. Los chinos integran eso, lo cual les da un mayor control de los costos y, como pasó en la pandemia, cuando se cortan las cadenas de suministro o algo así, quedaron tecleando y ahí es donde los chinos también ganaron mucha velocidad. Claro, con esto de, por ejemplo, los famosos chips que no estaban en ningún lado porque los fabricaban solamente los chinos o los fabricaban los taiwaneses. Ahora los chinos que no estaban fabricando chips, ya están fabricando chips. Yo creo que y después esto que decía de Huawei y Xiaomi, donde ya están empezando a integrar horizontalmente distintas empresas que hacen distintas cosas y se va a juntar todo. Era la promesa de Apple. ¿Te acuerdas cuando de un momento se comentaba que iba a haber un auto de Apple? Claro. Nunca lo hubo, porque nunca tuvieron la plata, porque nunca la vieron, porque es complicadísimo hacer un auto. Ya Xiaomi y Huawei, que son los dos grandes competidores de Apple y de Samsung, ya están haciendo autos que son los autos más espectaculares que puedes ver. Xiaomi tiene un SUV nuevo que parece la Ferrari puro sangue. Sí. Y esto a mí me parece muy significativo. Vos ves el Xiaomi S, que es medio una copia de la puro sangue, porque tiene las mismas proporciones, tiene algunos recursos. Y sin embargo, ¿no te parece que es una copia de mala calidad? Claro. Hasta desde algunos ángulos es más lindo y atractivo. Eso es una cosa realmente extraordinaria. Es lo que estamos viviendo ahora. Es lo que estamos viviendo ahora, sí. Es impresionante. Y hablando de diseño y de futurismo, hay una marca que, bueno, viste que vos decís, una cosa que quiero aclarar ahora, que vos dijiste BYD, que es BYD, pero en inglés. Se dice BYD, la gente la conoce como BYD. Para mí eso está en disputa. Vamos a ver cómo le terminamos diciendo en Argentina. Porque acá en Argentina nadie dice Toyota. Toyota, claro. Pero en el mundo se dice BYD, que en realidad la marca significa Build Your Dreams. O sea, construir tus sueños, ¿no? Eso significa la marca esta china que está viniendo a la Argentina. Que es la marca que está preocupando a todos. Claro, porque es la marca que vende más autos electrificados, superando a Tesla. Y entonces justamente por eso quiero meter a Tesla ahora, para hablar de diseño. Le voy a pedir a Juan que me ponga las fotos de la pickup Cybertruck de Tesla, a ver si lo puede poner en YouTube, para que vean lo que es un diseño raro, un diseño rupturista, si querés, porque también se puede comprar en la Argentina a partir de ahora. Se puede comprar un importador particular, la trajo. No viene Tesla como en el caso de BYD o BYD, vamos a decirle. Como quieras. Ahí está, mira, ahí está la Tesla. Miren lo que es eso. Bueno, pero vamos a ver. En este caso no es como BYD, que va a ser la misma marca se instala en la Argentina como terminal automotriz, BYD. En este caso ni siquiera es un importador de Tesla, es un particular que seguramente tiene amigos que tienen plata y le trae estos autos. Ya trajo es el mismo importador que trae Ferraris y Lamborghini. Que trae algunas cosas muy exóticas. Muy exóticas. Trae cosas muy exóticas. Debe tener un mercado interno. Mejor no aclaremos. Bueno, esta camioneta, que si bien nos parece horrible, a mí me parece horrible, tiene una tecnología también impresionante. Es una eléctrica. Tesla era, hasta que apareció BYD, era la marca que más autos eléctricos del mundo vendía, con una potencia descomunal, porque tiene dos motores. Hay dos versiones. Una versión que tiene 600 caballos, a ver, creo que lo anoté por acá, bien. Hay una versión que tenía 600 caballos y 1008 Nm de torque, es una locura. 550 kilómetros de autonomía con el motor, con toda la pila completa. La pila es de 123 kWh, o sea, la batería, 123 kWh, es muy grande también. Y como tiene dos motores, es doble tracción integral, porque tiene un motor en cada eje. Pero hay otra versión, que es la Cyberbest, que viene a ser como que es una bestia, que tiene 845 caballos de potencia, un auto eléctrico, 845 caballos de potencia, 1400 Nm de torque, y tiene una autonomía un poquito menor, 510 kilómetros de autonomía. Ese vehículo pesa 3 toneladas, un poquito más de 3 toneladas pesa, es una bestialidad, y acelera de 0 a 100 en 2,6 segundos. Es como un Fórmula 1 con 3.000 kilos, un Fórmula 1 pesa 700. No se puede creer, y anda a 210 kilómetros por hora. Esto es ecológico. ¿Esto es ahorrar energía? No es ahorrar energía. Esto es un despropósito.
Despropósito es una excelente palabra. Es un despropósito. Es un despropósito. Desde el punto de vista del diseño, ahí quiero que opines vos, que vos sos un diseñador industrial, y a mí me parece horrible. Lo más feo que yo he visto con automóviles. Nunca vi una cosa más fea. Pero es raro también, entonces a uno le puede gustar. Puede decir, mira, la verdad que me gusta porque es raro, porque me siento en un auto del futuro, un plato volador. El tema del diseño de la Cybertruck es bastante interesante. Primero, Tesla, una de las cosas que hizo, que fue para mí muy inteligente de su parte cuando empezó a hacer autos eléctricos, es no hacer autos demasiado rupturistas. Otras compañías que empezaron a hacer autos eléctricos, me parece que pensaron que, bueno, vamos a un auto muy avanzado, que el diseño también sea muy avanzado. ¿Te acordás del BMW i3 y el i8? Que eran autos muy avanzados, muy distintos de lo que había, y entonces la gente no les terminó gustando tanto. Lo que hizo Tesla fue hacer autos bastante lindos, pero bastante convencionales, hasta que llegó la Cybertruck. Ahora, la forma de la Cybertruck, de acuerdo a lo que Tesla, por lo menos de lo que Tesla comunicaba, tiene un sentido. Porque el método constructivo que ellos usaron no es el proceso de estampado común que nosotros vemos en todos los autos, que tenés una matriz con una determinada forma que generalmente es más redondeada la carrocería. Elon Musk dijo, bueno, queremos un auto súper... Se le ocurrió que quería usar la misma chapa que usan los cohetes, para simplificar muchísimo. Esa chapa no la podés plegar con estampado, con un golpe de estampado, entonces la tenés que doblar. Entonces tiene esas formas porque es más parecido a un auto blindado. Los autos blindados, como tienen una chapa tan gruesa para evitar que las balas los penetran, los tenés que doblar. Por eso, cuando ves un auto blindado, tiene esas formas cuadradas donde tenés aristas muy vivas, que es eso, es como una especie de origami que lo vas doblando. Por eso, declarativamente, la Cybertruck tiene esa forma. Supuestamente iba a ser más barato y había un montón de narrativa ahí puesta de que era mejor hacerlo así de otra manera. Finalmente, era todo mentira eso. Y como hicieron el prototipo así, vendieron ese cuentito, después finalmente tuvieron que hacer un chasis más o menos convencional y son todas como chapas pegadas arriba. Esto es muy típico de Elon Musk, un tipo que no está entre mis favoritos del mundo, porque hace mucho eso. Pero de nuevo, ese diseño tan radical no es simplemente que a alguien se le ocurrió dibujarlo así, sino que más o menos tenía una lógica desde lo productivo. Claro, pero que después no sucedió. Que después terminó sucediendo a medias, finalmente, viste, terminaron no pudieron resolver productivamente lo que habían prometido y lo tuvieron que resolver medio a los ponchazos. Ahora, desde el punto de vista del diseño, sí, parece dibujado por Homero Simpson. Sí. Porque son trazos muy simples, muy rústicos, muy toscos. A mí me parecía interesante porque también algo que venía pasando en la industria, yo me acuerdo que escribí una nota sobre esto en su momento, es que los autos estaban complejizando demasiado. ¿Viste esto que decíamos recién de que los autos estaban hechos para los chinos? Retorcidos, las parrillas gigantes de BMW y todo eso. Volver a cierta simplificación muy geométrica de la forma, a mí me pareció interesante en su momento. Me pareció como, bueno, un poco de aire fresco, algo distinto en algo que venían haciendo todos los autos iguales, cada vez más complejos, cada vez más agresivos y qué sé yo. Ahora, si hablamos de agresividad, esto es un auto distópico, es un auto que parece venido del futuro, de un futuro horrible. De un futuro feo, claro. A mí me pareció interesante porque Tesla te venía vendiendo el cuentito de la marca ecológica, que iba a hacerle el mundo mejor, y esto que decías vos, de la ecología, de autos más eficientes. Esto es lo más ineficiente del mundo. Es un auto que, te voy a meter una cosa más, porque también escribí sobre eso, también tiene que ver con el giro que hace Tesla y Elon Musk en términos políticos. ¿Te acordás? Bueno, no sé si te acordás, cuando Elon Musk apareció en el mapa empezando a hacer Tesla, era amigo de los demócratas, amigo de Leonardo DiCaprio y todos los demócratas liberales de Hollywood viste, que venían con el discurso verde. En un momento, no sé si fue porque su hijo se hizo transgénero o algo así, viró y lo vimos hace muy poquito, estaba dentro del gobierno de Trump. Este auto para mí simboliza exactamente eso. Es un auto que está pensado para el republicano estadounidense, que lo único que quiere es tener lo más parecido a un auto blindado y que tenga la apariencia que te va a pasar por arriba y te va a dejar tirado. O sea, en términos de diseño, te resumo, me parecía interesante que tenga una razón funcional, me parecía interesante que refrescaba un poco el tema del diseño, y de hecho hay mucho diseño ahora que se vio impactado por eso. Y después en lo que comunica el diseño también te dice algo acerca de qué tipo de sociedad está proponiendo desde una marca. Esto es lo más distópico y horrible que puede haber en el universo. Es muy distinto a lo que están haciendo los chinos. Sin embargo, los chinos también están haciendo eso que vos mismo describiste de meterle 1000 caballos a los autos. No son distintos en eso. Tenés autos que tienen un diseño distinto, tienen... Esas
desde tener un dron a tener 1200 caballos, baterías. O sea, tampoco es que los chinos están avanzando como los japoneses con los Kei-Kara, algo súper más eficiente. ¿Eh? Los chinos también les gusta consumir numeritos muy grandes de cosas. Claro. No, lo que me olvidé de decir es cuánto vale este Cybertruck en la Argentina si te lo querés comprar. Si sos amigo de este importador, lo vas a buscar. La versión más barata vale $250.000 y la más cara esta, que te dan potencia, tiene $300.000. Está haciendo una diferencia interesante porque son otros que vale $100.000 en Estados Claro. Unidos, 80.000. Pero alguien que quiere comprar una Cybertruck acá no está pensando en eso y si se lo venden a 500.000 para darle todas esas sensaciones que va a poder pasar por arriba a todo el mundo. Además, para que la gente tenga una idea de la dimensión, una Cybertruck es de la dimensión de las full size, digamos, de las camionetas, de las pickups grandes, como una RAM. Como una RAM. Es casi 6 metros de largo, 2 metros de ancho y un poquito más. O sea, es realmente para pasarte por arriba. Sí. Bueno, este mismo importador trae la Hammer eléctrica, que es otro tipo de... Es esa misma clase de autos. Ya lo hemos hablado alguna vez. Claro. Autos que tiene más que ver con tiene más que ver con la autoestima del comprador que con un propósito específico. Por eso son un despropósito para mí. Sí. Es un despropósito. Porque si la Cybertruck está concebida como una pickup, nadie la piensa como una pickup. Claro. Una pickup es un vehículo utilitario donde vos tenés una caja de carga donde vas a poner un montón de cosas y la vas a llevar de un punto a otro y en todo caso tiene que tener cierta robustez para pasar por lugares difíciles. Esto es No. Esto definitivamente es otra cosa. Y hablando del diseño, cuando la ruptura que plantea también el auto eléctrico es que el diseño tradicional necesitaba tener un lugar para el motor, un vano motor, necesitaba tener un volumen para el habitáculo y un volumen para el baúl. El famoso 3 volúmenes. Uno ve el auto de perfil y ve el volumen donde va el motor, el volumen donde van los ocupantes y el volumen donde va la carga. Ese es un auto de 3 volúmenes clásico que después se cambió al 2 volúmenes, hubo algunos monovolúmenes que no fueron muy exitosos, pero en un momento sí. Pero con la promesa de la electrificación era que ya no necesitaba todo eso y que iban a haber autos donde los motores van a estar uno en cada rueda, entonces no hace falta que haya un vanomotor, y entonces, por ejemplo, puede haber el puesto de conducción puede estar al frente y todas esas cosas, y no pasó. La gente diseñó autos eléctricos con diseño tradicional, como si tuvieran un motor, y ahí le ponen un baúl, pero como si tuvieran un motor. Es lo que te decía que hizo con mucho criterio Tesla. Claro. Tesla no hizo eso de claro. hacer algo rupturista. Claro. Si me permitís introducir un concepto de diseño, hay algo que se llama Maya, que es Most Advanced Yet Acceptable. Lo más avanzado todavía aceptable. Es un umbral. Es un umbral. Es un umbral a partir del cual los consumidores están dispuestos a aceptar algo que perciben como muy avanzado y si cruzas ese umbral no lo aceptan porque de alguna manera lo rechazan. Cuando algo es muy distinto, pasa con la ropa, por ejemplo, ¿viste? Cuando hay algo que la moda decís, mira, esto es la moda, esto está bueno, esto voy a estar canchero con esto, lo compras y si por ahí es muy demasiado disruptivo no lo compras. Con los autos pasa lo mismo. Es lo que te decía que pasó con el BMW i3, que era más avanzado de lo que el mercado pudo aceptar. Las plataformas eléctricas te permiten layouts o arquitecturas totalmente distintas en cuanto a la disposición. Claro. Pero el mercado todavía, vos pensás esto, el auto es un producto muy caro. La gente que compra autos, ¿viste? No toda la gente está dispuesta a comprarse algo que sea tan futurista y que después probablemente no lo pueda revender porque no va a encontrar a alguien que tenga ese mismo gusto. Entonces, en general, el aprovechamiento que se hace de todas esas posibilidades es bastante convencional. Incluso lo ves en los prototipos. A mí me llama la atención porque si hay algo, sobre todo en los autos de lujo. En los autos de lujo hay una tipología que es muy clásica, que es tener el capot muy largo, que viene de los años 30, que tenías un motor enorme, símbolo de poder, de lujo y de estatus. Los motores no son tan largos y sin embargo el capó lo mantienen largo. Lo mantienen largo. ¿Y ahí que te meten? Un baúl. De nuevo, a mí esa noción que vos trajiste me parece muy interesante en términos de diseño, así nos formaron a nosotros, que es el tema del propósito. Son todos pequeños despropósitos, porque vos tenés un espacio gigantesco que está aprovechado para algo que no es la lógica. Sí. Pero sí. Ahora, mi opinión es que va a pasar bastante tiempo hasta que el mercado se vaya acomodando a las nuevas posibilidades que ofrecen los autos eléctricos. Acuérdate del Smart. Claro. El Smart, ¿te acordás del Smart chiquitito? Que era un huevito. Estaba súper bien concebido. Era el menor tamaño exterior para el mayor tamaño exterior. Y era tipo una formita de monovolumen. Los estudios que hicieron para la segunda generación es que tenía que tener un poquito de capó. Y no es una pavada esto también, porque los autos
no solo funcionan en lo material, sino también en la percepción. Y si vos tenés un volumen adelante, te da la sensación de que el auto es más seguro. Claro. Porque si vas a chocar con un auto, vas a chocar, los choques más peligrosos son de frente. Si vos tenés visualmente un volumen que te dé la sensación, aunque esté vacío, Sí. de que eso va a funcionar como un amortiguador en caso de un accidente, aunque sea un poquito, ya te da una mayor percepción de seguridad. Por eso te digo, diseñar un auto es muy difícil, porque Claro, hay que meter claro. en la bolsa Todo los eso. componentes y todo eso, y todas las percepciones de los consumidores para que después un auto tenga éxito y sea comprado o no. Sí, sí. Y después están los haters de las redes sociales que dicen, este auto es una porquería, no se compren este auto. Mis enemigos mortales. No, tremendo. No. Hay gente que Sí. es A mí, increíble. honestamente, eso me da bronca. Después un día, si querés, una charla sobre los ataúdes rodantes. Porque es una subestimación de un producto que realmente es muy complejo. Yo no te voy a decir que en una época no había autos chinos que eran berretas. Eran berretas. Sí, sí, eran sí, berretas, cuando- tipo, le pegas una patada y se desarmaban. Sí, sí, sí. La Hoy primera, ya vez no hay que, autos la berretas. primera vez que llega el Cherry Cucú, yo lo probé y era berreta. Sí, era berreta. Te das cuenta, Sí, te das sí. cuenta que es un auto que vos podrías decir, este no es un buen auto. No, no es un buen auto, hacía ruido por todos Hoy lados. por hoy, cualquier No, auto es un auto bueno. Sí, sí. Hay mucho laburo, mucha cabeza, mucho diseño puesto en cada auto. Yo trato de ser muy respetuoso, incluso de los autos más humildes, digamos. Claro, porque... claro. Pero bueno, viste, uno a veces también se deja llevar por el opinador de autos, que es alguien que, en mi teoría, habla más de sí mismo que de autos, pero de nuevo, Sí. si querés lo dejamos para otro Para capítulo. otro capítulo. Vamos a la última pausa, dale. Yo tengo una sensación con la industria automotriz china que nosotros todavía estamos un poquito blindados, por un lado. Me parece que acá todavía no van a llegar, no va a ser en la Argentina una invasión de autos chinos. El mercado argentino está medio dormido. Los que ya este año se venden un poquito más de autos que el año pasado, pero la industria está medio paralizada, pero la venta creció. Pero ya se vendieron los autos que se tenían que haber vendido. Este año no va a crecer mucho más el mercado. Y me parece que hasta 2026, por lo menos, hasta el año que viene, ni van a empezar a venderse autos chinos. Apenas van a algunos, qué sé yo. O sea, y no sé cómo va a ser la llegada de los autos chinos a la Argentina, porque insisto con esto del argentino tradicionalista todavía. Vamos a ver qué pasa. Porque todavía las nuevas generaciones estas que no le gustan tanto los autos y que podrán admirar más la tecnología, no tienen plata. Ujú. Esa es la clave. Entonces la clave, lo que tienen plata son los tipos del campo tradicionales que a lo mejor dicen, no, está chino, no, yo me compro la Ford. Y así, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que las ventas de autos chinos van a crecer muchísimo. De hecho, crecieron muchísimo este año si lo mirás en términos porcentuales. Claro. Lo que pasa es que parten Claro, parten de nada. de, claro. de muy poquitas unidades, con claro. lo cuales podés haber crecido un 1000% y seguir teniendo una participación de mercado relativamente chica. Eso es lo Muy que va a chica, pasar. Va a ir creciendo, seguro. Sí. Va a haber muchas más marcas, mucha más oferta. La llegada de BYD Sí. cambia todo porque BYD ya viene con planes de ser la nueva Toyota a nivel global. BYD va a Claro. invertir mucha guita, se va a posicionar, va a crecer. Pero también es cierto que el éxito de los autos chinos, por lo menos de hacia dónde va la industria china, depende mucho de la electrificación. Porque BYD es una marca electrificada. Entonces, el volumen de BYD también va a estar un poco determinado por la aceptación de los consumidores a los autos electrificados. Claro. Y acá tenés un problema de infraestructura Claro. que Por hasta eso, que no se además. resuelva y que si vos te compras un auto eléctrico tengas la posibilidad de cargarlo y demás, va a haber híbridos, va a haber rango extendido y demás. Pero para mí estamos más blindados por ciertas deficiencias que Claro. tenemos a nivel infraestructura sí, sí. que... porque yo creo que después, en un momento, más allá del apego, del auto del abuelo y de nuestra pasión por las marcas, si vos tenés un auto chino que te ofrece más o menos lo mismo, por mucho menos precio, es muy probable que buena parte de los consumidores se vuelcan a eso. Después el punto es si lo van a recomprar. ¿Por qué Toyota es la marca más exitosa en Argentina? La más fiel. Porque vos te compraste un Toyota y tu experiencia como usuario fue muy buena. Por la postventa, porque el auto es confiable, etc. Vos podés vender un auto chino muy barato porque va a ser una oportunidad. Después tenés que hacer toda esa construcción que es muy difícil de hacer para todas las marcas para que tu cliente vuelva y siga confiando en vos y ahí empezás a ganar valor de marca. O sea que va a El ser un camino es proceso, largo, por es eso un digo, camino largo. el camino es largo. Sí, eso El de camino todos es largo. morir, de ya está, nos suman los autos chinos, No, el camino es largo. es mucho también, lo dicen acá y lo dicen otros, viste, todo el mundo pone las barbas en remojo Sí, sí, y todo sí. el mundo también exagera un poquito para Darnos menos publicidad. y para que se pongan barreras. Y para que se pongan barreras. Las marcas tradicionales dicen, no, ahora vienen los chinos, no te puedo dar mucha publicidad. No entendería de qué estás hablando porque No, pero bueno, yo creo que sí, van a crecer, pero ya te digo,
la participación de mercado de las Van a marcas crecer. chinas van a crecer, pero no va No a son ser- una amenaza, no son una amenaza para la industria, no todavía. no, Hay que no ver cuando, todavía. cuando BYD, cuando BYD empieza a fabricar en Brasil. Sí. Pero de nuevo, si lo que se propone vender son autos electrificados, eso tiene que ir de la mano de un crecimiento de la infraestructura. Si no, van a tener ese techo en términos de Y volumen. la historia de la industria automotriz mundial siempre tuvo estas cuestiones. A ver, Detroit desaparece por Japón. Desaparece. En un momento, yo me acuerdo de haber ido a Detroit en los 90 o ya el presidente de 2000. Estaba desierta. Deterioro total. Todos los edificios vacíos estaban pintados con pintura, así, los edificios, pero aparte rascacielos de eso de 40 pisos, 50 pisos vacíos. Ciudad gótica. Era ciudad gótica vacía, extraordinario. Porque, claro, era la meca de la industria automotriz norteamericana. Los tres grandes, Ford, General Motors y Chrysler, estaban en Detroit. Y apareció la industria japonesa y se vendían más autos japoneses que norteamericanos. Pero no desapareció la industria japonesa. Y no americana. desapareció la industria americana. No, yo eso, si me permitís la autorreferencia, lo digo en la nota, digo, esa simplificación Claro. que mucho se hace, de que ya está, que los chinos van a copar toda la Claro, industria y que claro. solo vamos a manejar autos eléctricos y chinos en un futuro inmediato, yo de nuevo Claro. sería un poco más Hay que cauteloso ser un con poquito más respecto a eso, prudente. porque hay miles y miles de millones de dólares invertidos en la industria automotriz por parte de las marcas tradicionales que se van a defender de alguna manera. Va a cambiar la composición, los chinos van a avanzar seguro, pero que todos los autos van a ser chinos, No, por eso. es poco probable. Es poco probable. Bueno, la verdad que tuvimos un programa distinto. Ya estamos finalizando. Un programa que hablamos un poco de la industria china, que es este fenómeno que se nos viene. La semana pasada hablé de la marca Dongfeng. También llegó de la mano de un nuevo importador. Un importador de Utilitarios. que trae todos utilitarios, camioncitos chiquititos, tipo pickups más elevados. Más parecido a la vieja idea que teníamos de los productos chinos. Todavía Claro, siguen en esa. Todavía siguen en esa, pero se ve que son buenos porque es una de las marcas que más produce autos utilitarios o comerciales en China. O sea, es una marca que debe ser muy interesante Sí. también, que hay que tenerlo en cuenta. Está entre las importantes. Claro, hay que tenerlas en cuenta. Así que de a poco se van metiendo. También están con el tema de las pickups, llegando los chinos también en el segmento donde están las famosas pickups argentinas, que nosotros tenemos ahí, Ranger, Amarok, que viene la nueva generación, Sí. la Toyota Hilux. En esa categoría ya están llegando algunas nuevas pickups, que hay que ver ahí también si el campo elige o va a elegir esas pickups chinas. Van a ser más económicas, un poco más económicas. que Bueno, las- los chinos ya se metieron en la industria argentina en términos de las pickups. Hay la pickup que lanzó hace poco Stellantis. Es un desarrollo conjunto con China. En ese sentido, claro. Y la próxima Volkswagen Amarok también va a tener una base de desarrollo conjunto Con China. Lo que es seguro es que vamos a ver muchos más autos chinos Eso seguro. en la calle. Los vamos a ver porque va a haber más y porque nos van a llamar mucho la atención. Eso, así que estén atentos y disfruten porque la verdad que a nivel de diseño son interesantes. Son interesantes, Sí. son interesantes. Eso de ver autos para un panorama automotriz que era bastante chato en Argentina, donde solo se destacan los autos de lujo y premium, ver esos autos que viste que tienen luces raras y todo eso Sí, está... va a estar bien. Va a haber mucha gente que se dé vuelta a mirar para ver autos y económicos. van a decir, ¿y eso? ¿Y eso qué es? son los autos ¿Y eso chinos. qué es? Bueno, muchísimas gracias Renato por venir. Un placer, Renato gracias Tarditi. por Y invitarme. bueno, el próximo domingo seguiremos aquí, pero con otra locutora. Claro. Vuelve Con Belén, vuelve Belén. Vuelve Belén. Muchas gracias. No, muchas un placer. gracias. Muchas Gracias a ustedes.